tal? Pues en el vídeo anterior os comentaba que íbamos a hacer una jugada como actividad. No es el juego en sí, pero esas actividades nos harán entender cómo funciona la dinámica del tablero con las cartas para poder jugar realmente al juego de Game Design. Entonces, en este caso vamos a hacer un caso de uso de tipo query y usaremos una herramienta digital llamada Tabletopia que nos deja subir cartas y tableros para poder probar juegos en sí. A nivel gratuito, pues te deja hacerlo con uno y bueno, pues es lo que necesitamos, pues vamos a ello. Entonces, ¿cómo lo haremos? Esto sí, nos vamos a la página web y vamos a Playbook. Tenemos lo que hemos visto antes de aprender a montar el flujo. Esto es la actividad que ya veremos. Y aquí está una de las jugadas. Entonces la idea es, en este artículo, pues si no se me ha escapado nada, explica un poco paso a paso lo que tenemos que hacer. Pero bueno, al final el objetivo es que tenga esta figura. Pero como es un poco tedioso, pues vamos a hacerlo por nuestra cuenta ahora para que veáis un poquito cómo funciona. La idea es que, aparte de montar esto, pues se pueda montar un discurso sobre el tema. Tiene que ser una persona que sea un poco cuentacuentos. Entonces, de esta manera podemos enlazar las cartas y ver cómo funciona. Yo lo voy a intentar, siempre me funciona. El tema es que cuando lo grabo a veces no es así. Pero bueno, vamos a ello. Pues este sería el tablero que tenemos aquí. Y bueno, como podéis ver, tenemos las cartas de territorio en la primera fila, flujo, apoyo y principales en la segunda, habilidades en la tercera, implementación en la cuarta. Las reglas del tablero para esta actividad son: los actores abren el juego y ninguna otra carta puede existir si no hemos colocado en el tablero su correspondiente territorio. Esto porque es así, en el juego no será de esta manera, pero como actividad es muy importante. Más que nada porque si estamos aprendiendo, tenemos que saber que ciertas cartas, esto estaría enlazado con el gráfico que os comentaba de Alberto Graca, está adaptado bastante por aquí delante y hay alguna cosita aquí detrás, pero bueno, en esencia, si una carta pues es de tipo QRS Controller, este está viviendo en una zona. Y en esta zona, si os fijáis, es el User Interface. Pues en la primera fila, que es la de territorios, podremos ver esos territorios para que esas cartas que viven en ellos puedan existir. Y también os comentaba anteriormente que también Infrastructure Layer y Secondary Actors, estas dos filas, son territorio. Bueno, estas dos cartas son territorio de estas filas. Digo, para que lo tengamos en cuenta, de que aparte de la primera fila, pues tenemos dos cartitas más que nos harán esa función de territorio. Entonces, si recordáis un poco cómo funcionaba, el actor abre el juego. Entonces, estas cartas ya están preparadas en el orden adecuado, pero bueno, para darle un poquito de misterio, pues bueno, están giradas y demás. Pues aquí tenemos esta carta, que es un user, y básicamente dice que es el típico usuario que sale en los flujos cuando van dibujados, ¿no? Es un usuario que va a hacer una acción sobre nuestra historia. En relacionados tenemos Command Controller y Query Controller, pero antes de nada lo que tenemos que hacer es, bueno, esta carta está aquí y lo que necesita es una carta de territorio. Si cogemos la carta de territorio, que esto ya nos viene marcado, y dices Plan de Adapters para que no nos perdamos, lo giramos y Plan de Adapters. Básicamente forma parte de infraestructura, pero es especial, más que nada porque son la parte de infraestructura en la cual el usuario accede, ataca, es donde el punto de entrada de nuestra aplicación. Y los puntos de acceso viven en su territorio. Bien, esto correspondería un poco a la frame. Tenemos el user, vamos a ver, puede ser Command Controller o Query Controller. Pues en este caso es Query. Al ser Query, la ponemos aquí y aquí tenemos Query Controller. Query Controller dice petición a consultar el dominio. Ese aspecto pues es muy claro. Ahora tiene características: acepta peticiones GET, me rijo por el estándar REST y soy aquellos datos que el usuario manda al servidor esperando una respuesta. Su intención real es conseguir información. Entonces, en ese aspecto, pues fijaos que relacionados hacia la izquierda está con user o external machine, en este caso es user, y abajo tiene otras historias que ahora mismo, como tenemos el modelo sencillo, no vamos a implementar, y tenemos que a la derecha podría tener una query. Como tiene un color un poco distinto, carta de territorio. Fijaos que la
Los territorios y las cartas comparten el mismo color. Es la manera que tienen de relacionarse. Y aquí tenemos el User Interface. El User Interface ya tiene más chicha. Dice, soy el punto de entrada. Fijaos que es un subterritorio de Primary Adapters. Dice, controlo los puntos de acceso de los usuarios, interpreto las peticiones de los usuarios y los traslado a request, interpreto los errores y gestiono un montón de cosas que básicamente es el framework. El framework es lo que nosotros pues, nos quita esa faena pues, de seguridad y de tratar con el HTTP y las respuestas y demás. Nosotros llegaremos a un punto en el cual en este territorio tendremos el controller que es ya nuestro punto de contacto que podemos empezar a accionar cierto código. Entonces, si miramos el query controller, nos dice que el query controller genera una query. Vamos. Y aquí tenemos query. La query dice: mis mensajes solicitan información. Representa una petición de información de un usuario. Básicamente es un DTO. Y tiene una relación exclusiva de uno en uno con un use case. Bueno, ya veremos por qué, pero es así, es una regla. Alberga datos planos sin florituras y no tiene lógica ni pensamiento. DTO tiene que ser lo más plano que hay y si puede ser con primitivos. Bueno, pues ya nos adelanta que habrá un query use case por ahí dando vueltas, pero de momento nos fijamos de que ha cambiado de color, con lo cual carta de territorio. Y este es el Application Layer. El Application Layer dice que es el broker de los usuarios. Contengo los casos de uso de la aplicación y servicios que no se consideran de dominio. En mi territorio viven los orquestadores de las intenciones de los usuarios. Un orquestador sería el caso de uso, que es el que maneja los hilos y controla un poco que el flujo de lo que se pide tiene sentido. Y separa los casos de uso del flujo de la aplicación de lo que se considera dominio. Vale, pues lo dejamos aquí. Y si ahora hacemos un recap, pues tendremos que un usuario que vive en Primary Adapters impacta sobre el Query Controller que vive en User Interface y el Query Controller nos genera una query que está ya en la capa de Application Layer. Esta query es manejada por un Query Use Case que dice que es el caso de uso de lectura. Y ya entramos en el orquestador de flujo que decíamos. Y tengo todo lo necesario para satisfacer petición de información de un usuario. Conozco bien el dominio y las herramientas para conseguir los objetivos del usuario. No cambio nada en el dominio y me sirvo de servicios de aplicación o dominio para conseguir mis objetivos. En este aspecto es el orquestador, es el que conoce a todo el mundo y todas las herramientas. Y es el que recuperará esas herramientas y hará que trabajen en conjunto para el objetivo del usuario. Es por eso que surge el tema de servicio de aplicación y de dominio. En este caso es un query, no creo que haya mucho, pero bueno, ahí está abierto por si acaso. Pero bueno, eso hará que la complejidad del caso de uso se pueda trasladar a otros servicios que nos den apoyo. Bien, en este caso de uso, como será sencillo, no veremos ese tipo de cartas, pero más adelante ya lo veremos. Aquí dice que hacia la derecha Aggregate Root, Read Model y Application Services, Domain Services. Como va a ser sencillo, lo que hará el Query Use Case es manejar, por ejemplo, un Aggregate Root. El Aggregate Root, vamos a ver qué tiene. Dice: soy el responsable de otras entidades, tengo un identificador que me hace único, hago honor al concepto de usar composición antes que herencia, contengo otros agregados y value objects. Es un poco el objeto madre o padre que va a gestionar toda la información que va a poner. Y cuando cambia algo mío o mis hijos, se produce un evento. Eso es un tema que ya veremos más adelante, pero sí que es verdad que es muy interesante porque es la base de la comunicación, los eventos, la base de la comunicación con otros bonded context, inclusive con otros módulos. Vale, como ha cambiado de color, vamos aquí, y aquí va a pasar algo, y es que sí que es Domain Layer, separa el negocio del resto, ya estamos en la capa de dominio. Dice: contengo la información del negocio y la lógica para alterarla, con lo cual todo lo que sea dominio a nivel de negocio está ahí. Y soy independiente y no conozco nada del exterior, ni siquiera de mi vecina de la capa de aplicación. No sabe lo que hay fuera, pero conoce todo lo que tiene dentro a nivel de negocio. Fijaos que va relacionado con Domain Model. ¿Qué ocurre?
que aunque existe esta capa, Application Layer, hay otra capa, un subterritorio, que es Domain Model. El Domain Model básicamente dice que tiene todos los objetos que representan la realidad del negocio. También programa el lenguaje ubicuo y realmente está formado por entities y body objects. Un entity es un aggregate root, un aggregate, por ejemplo, también. Y bueno, pues también dice que si una entidad cambia, un evento de dominio nace en su territorio. Hace referencia a lo que decíamos antes. Pues este tiene doble carta. Y luego más adelante, por lo que sea, pues por en vuestra manera de funcionar, creéis que el domain model no es algo que queréis implementar, pues no se usa y ya está. Al final es, si os fijáis, es una carpeta, es un nivel organizativo, no es algo real. Entonces el aggregate root está formado a su vez por aggregate, que al final es lo más parecido a un aggregate root porque también tiene un identificador que lo hace único. Lo único que a nivel organizativo, pues el aggregate root es el que maneja todo el cotarro. Un aggregate por sí mismo forma parte de cierta información que complementa el aggregate root, con lo cual sería necesario que estuviera dentro. Y el aggregate también tiene body object. Y aquí llega lo que llamamos la pieza más pequeña que podemos tener. Contiene información básica, no tiene un identificador que lo haga único, al final es información a secas. Puede hacer operaciones con su hermano gemelo o sus hermanos gemelos, o sea, si es de un tipo money, pues podrá hacer operaciones con sus homólogos, pero no con otros. Y es inmutable, significa que si se hace alguna operación matemática o se cambia algo, lo que se obtiene no es el objeto modificado, se obtiene un nuevo objeto con la nueva información. Es importante porque eso nos librará de un montón de problemas de side effects, que ya lo haremos en algún momento cuando hablemos de esta carta. Bien, pues tenemos que un usuario ha impactado contra nuestro Query Controller, que ha generado una query, que ha sido gestionado por un query use case, que se ha puesto en marcha y bueno, pues ha manejado un aggregate root, un aggregate y su body objects, que es básicamente todo el espectro de información que vamos a tener. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para que podamos obtener una respuesta. Es algo que le podemos dar al usuario. Si me has pedido esto, pues esto es lo que tienes, ¿no? Y dices, soy quien da el resultado. Me alimento de entidades y body objects. Sé qué información extrae del dominio, tengo cierta lógica, pero nada complejo. En cada caso escojo qué mostrar. Esto es para tener una capa que separe lo que es los objetos de dominio de la respuesta así que se da al usuario. Entonces, tiene cierta lógica, es un DTO, pero al final su objetivo es similar. Es devolver información lo más plana posible, pero la diferencia está en que es capaz de leer objetos de dominio y convertirlo en un formato, una estructura diferente que el usuario pueda entender o le sea más cómodo. Entonces, ese sería el objetivo de response. Es lo más parecido a un DTO. Cuando lo recuperas información plana con primitivos, pero se alimenta de objetos complejos, no como el anterior que se alimentaba de objetos planos. Bueno, pues en ese sentido, como ha cambiado de color, tenemos carta de territorio y este es el user interface, que es el mismo que teníamos antes, con lo cual la información pues va en un sentido y cuando ya vuelve se recupera y se vuelve al user interface. Vale, pues en ese punto necesitamos que el query use case tenga alguna habilidad para poder recuperar el aggregate root. Y en ese punto pues vamos a ver qué tenemos en habilidades. Tenemos persistencia. Persistencia dice soy archivo del dominio. Los casos de uso y ciertos servicios recurren a mí para que les guarde y recupere información, con lo cual está muy claro, es lectura y escritura de información. Me especializo en gestionar la información del dominio, eso significa que va a trabajar con objetos de dominio, aunque está en una capa fuera del dominio, pero trabaja con objetos de dominio. Y necesito transaccionalidad si altera el dominio. Esto tendrá sentido cuando tengamos un caso de uso de tipo command, que vamos a alterar información. Como el caso de uso no sabe si va a alterar una, dos o tres entidades, quién sabe, necesita que tenga esa transaccionalidad para que si algo no funciona bien, se guarde de forma coherente o no. Entonces, si todo va bien, lo guarda todo,
y si alguna cosa no funciona bien, lo tira todo para atrás. En este aspecto vemos que se gestionará con alguna implementación y estrategia. Pero en este aspecto también hay que decir que nos hemos dejado la carta de territorio que viene aquí, que es Infrastructure Layer. Básicamente gestiono los accesos fuera del bundle context. Hago un interlocutor entre la capa de aplicación o dominio y los datos. Y también me usan para pedir información e interactuar con APIs de terceros. Básicamente es toda la parte que necesita el caso de uso para recuperar información y conseguir su objetivo. Y este aspecto ya lo tenemos. Vale. Persistencia. Vamos a usar una estrategia, en este caso es un ORM, y bueno, pues aquí no hay mucho que decir. Esta carta es Doctrine, con lo cual ya nos imaginamos cuál es la tecnología que vamos a utilizar, y se relaciona hacia abajo con Implementations. Antes de nada, me he vuelto a dejar la carta de territorio. Como está pintada parece que ya la tienes, pero no es así. No, aquí. Que es Secondary Adapters. Si la giramos, ahí está. Junto con Primary Adapters forma parte de infraestructura. Albergo las implementaciones de infraestructura en sí. Pues básicamente es la intención de habilidad sería, normalmente es una interfaz, y luego ya cómo se aterriza con tecnología, pues sería la implementación. Y nos queda la última carta, ya que teníamos la estrategia, es que va un poquito duro esto ahora. La estrategia del ORM y dices, bueno, muy bien, vamos a usar una habilidad de persistencia con un ORM, y quien se va a encargar de mantener la información es un PostgreSQL. Puede ser cualquier otra cosa, pero en este caso es un Postgres. Y de esta manera pues nos hemos montado el caso de uso de tipo query, y quedaría algo más, que son estas cartas de flujo, que aunque la fila ya se considera de flujo, las cartas de flujo que son, pues son excepciones de aplicación que hemos tenido, con lo cual pues algo ha ido mal. Eso rompe nuestro flujo normal y lo envía al principio para que lo gestione. También tenemos excepciones a nivel de dominio. Ahí que se va a juntar esos. Con lo cual, si algo funciona mal en el dominio, también habrá excepciones que romperán el flujo y lo enviarían para atrás. Y también tenemos excepciones a nivel de infraestructura. Y es pues si no se comunica bien con la API o tiene algún problema con la base de datos, pues algo tiene que decir. Pues este sería también una excepción que rompería lo que estamos haciendo, y ahí ya en este caso, dependiendo de lo que se quiera hacer, pues se devuelve al principio o se actúa devolviendo la información de una forma diferente. Y ya está, ya tendríamos montado el caso de uso. Entonces, si fuera algo narrativo, sería, bueno, pues tenemos un usuario que vive dentro de la zona de Primary Adapters, que impacta sobre un query REST controller, que está viviendo en el User Interface, que nos genera una query, que está viviendo en el Application Layer. Apartamos estas cartas, no nos aportan nada. Y el Query Use Case dice, yo me encargo de esto, a través de la habilidad de persistencia, el cual se ha implementado con ORM y PostgreSQL como tecnología de almacenaje, pues recupera un aggregate root que está formado por aggregates y también por value objects. Todo esto, el Query Use Case lo gestiona, lo junta, y como resultado tenemos una respuesta que se devolverá al usuario. Y básicamente esto sería la implementación de un Query Use Case, o sería una jugada. Esta jugada pues ¿podríamos transformarla en código? La idea es que sí, o por lo menos representarlo de tal manera de que luego se puedan hacer algunas tareas más, algunas actividades más, para ver si nuestro Domain Driven Design está más o menos cojo o más o menos desalineado con lo que son los conceptos que tienen las cartas. Las características marcarán si el objeto que tenemos, donde lo tenemos en nuestro desarrollo, pues tiene sentido, o a lo mejor hay que moverlo de sitio, o hay que redefinir esas características porque nuestro equipo
lo vivimos de forma diferente, ¿no? Pero básicamente estas cartas vienen a resumir lo que habría en este gráfico, que al final es lo mismo. Un user impacta un query controller que genera una query, lo impacta solo en query use case y tenemos pues, el domain layer, el domain services, el model. Se sirve en este caso de un ORM, un Postgres, y la response ya no la tiene, pero bueno, ahí está un poco la gracia de que las cartas dan un juego un poco diferente. Entonces, bueno, más adelante iremos viendo otras jugadas, otras cartas. Aún no tengo claro el orden de los vídeos, pero hasta aquí por lo menos sí que lo tengo claro. Y nada, pues nos vemos en los siguientes vídeos.